Mis amigos televidentes, preparen sus corazones. La trama de Jesús se profundiza. En el último capítulo, la guerra espiritual fue declarada y la familia de Dios fue redefinida. Pero ahora, el Maestro cambia el juego. Él revelará los misterios del reino a través de enigmas, de historias simples, pero con giros cósmicos. Y el drama no se detiene. Veremos la traición final, el pan multiplicado, el agua desafiada y el precio terrible del divorcio. Si esta hermosa historia de revelación sobre el Evangelio de Mateo te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Capítulo 13. Los 7 misterios del reino, el maestro de los enigmas. Jesús sale de casa y se sienta a la orilla del mar. La multitud es tanta que él entra en una barca y desde allí comienza a hablar. Las palabras ahora vienen en forma de enigmas, las parábolas. 1. El sembrador y los 4 suelos. Él lanza la semilla. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. Quien tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos confusos preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y aquí la primera revelación. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ellos veían, pero no percibían. Oían, pero no entendían. La parábola de la parábola. Jesús explica, la semilla junto al camino es el que oye la palabra, pero viene el maligno y arrebata. El pedregal es el que oye con gozo, pero no tiene raíz. Viene la angustia o la persecución, y luego se ofende. Los espinos son los afanes de este mundo, y el engaño de las riquezas, que ahogan la palabra. Pero la buena tierra es el que oye, entiende y da fruto. 2. El trigo y la cizaña. El reino es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Los siervos quieren arrancar el mal, pero el maestro dice, no, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña y el trigo coexistirán en el mundo hasta el día del juicio. 3. El grano de mostaza y la levadura. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino es como la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El misterio del crecimiento invisible. 4. El tesoro escondido y la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El precio de la salvación es la renuncia total. 5. La red. El reino es una red lanzada al mar que recoge peces de toda clase, y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús vuelve a su ciudad, Nazaret. Y el escándalo explota. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Se ofendieron. La intimidad generó desprecio, que a causa de la incredulidad de ellos, no hizo allí muchas maravillas. Capítulo 14. La traición, el pan y el agua. El triunfo sobre el hambre y el miedo.
El drama alcanza su punto álgido. Herodes el tetrarca oye hablar de Jesús y tiembla. Este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Y el flashback. La terrible historia de traición y lujuria. Herodías, la mujer de su hermano, odiaba a Juan por confrontarla. En la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, danza. Herodes, embriagado, promete darle lo que quisiera. Y la madre malvada susurra la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes, triste por el juramento hecho delante de los invitados, manda matar a Juan. La cabeza del mayor profeta es entregada a la muchacha. Jesús, al oír sobre la muerte de Juan, se retira en barca a un lugar desierto, pero la multitud lo sigue a pie. La compasión explota. Él sana a los enfermos. Pero llega la noche. Los discípulos hambrientos piden: despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les da el segundo gran giro. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Y Jesús, con el poder de la providencia, hace el milagro. Mira al cielo, bendice y manda a los discípulos que distribuyan. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron hasta saciarse. Y sobró 12 cestas llenas. Inmediatamente después del milagro, Él obliga a los discípulos a entrar en la barca e ir delante. Y sube al monte a orar solo. Cae la noche. La barca, sola en medio del mar, es azotada por una tempestad. El viento es contrario, y en la cuarta vigilia de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, la aparición. Los discípulos, exhaustos y aterrorizados, ven una figura viniendo sobre el mar. Gritan: «¡Es un fantasma!». Pero la voz inconfundible del Maestro calma el terror. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y aquí el momento de mayor fe y duda de Pedro. Él dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús dice: «Ven». Y Pedro sale de la barca. Camina sobre el agua. La fe era real. Pero al ver la fuerza del viento, la duda, la pequeña fe lo golpea. Comienza a hundirse. «Señor, sálvame». Jesús, extendiendo la mano al instante, lo sostiene y reprende. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Entran en la barca, el viento cesa. La revelación es completa. Todos allí, Pedro, Mateo, Juan, caen y lo adoran. «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Capítulo 15. El conflicto de la tradición y la sanación de la cananea. El maestro está en Genezaret. La fama es total. Pero el enemigo lo cerca. Los fariseos y escribas vienen de Jerusalén. La crítica es de autoridad. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? La traición aquí es la inversión. Les importaba más el lavado ritual de las manos que el corazón. Jesús los reprende con furia santa. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Usaban la ley para negar la honra a los padres y la gran revelación sobre la impureza. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Pedro, confuso, pide la explicación de la parábola. Jesús lo reprende. ¿También vosotros estáis aún sin entendimiento? Y explica la esencia del mal. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Él se retira a las partes de Tiro y Sidón y encuentra un drama terrible. Una mujer cananea, pagana extranjera, clama: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Los discípulos, cansados del clamor, piden a Jesús: «Despídela, pues da voces tras nosotros». Y la prueba de fuego. Jesús la ignora, diciendo: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». La mujer persiste. Se arrodilla: «Señor, socórreme». Jesús prueba su fe con la frase más dura: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos», usando un término de desprecio cultural. Y aquí la fe más sorprendente. La mujer no se ofende.
Usa el insulto para implorar, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús queda maravillado. Él se rinde. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. La fe del extranjero, una vez más, humilla la incredulidad de los de adentro. Jesús vuelve a la orilla del mar de Galilea, sube al monte y se sienta, y la multitud viene con sus cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros. Él los sana a todos, y la multitud glorifica al Dios de Israel. Y la historia se repite. Una vez más Él multiplica los panes. Esta vez, Él tenía 7 panes y unos pocos pececillos, y la multitud era de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Comieron, se saciaron y recogieron 7 cestas llenas. Capítulo 16. La levadura y la piedra, el gran reconocimiento. La guerra no cesa. Los fariseos y los saduceos, los ricos teológicamente liberales, se juntan contra Jesús, pidiendo una señal del cielo para tentarlo. Jesús suspira, hipócritas. Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No les dará señal sino la señal del profeta Jonás, la señal de la resurrección. Jesús y sus discípulos cruzan, se olvidan de llevar pan. Él alerta, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos, aún de poca fe, piensan que Él está hablando de la falta de pan. Jesús se irrita. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes para 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ellos finalmente entienden. Él hablaba sobre la doctrina hipócrita de ellos. El gran clímax de este acto ocurre en Cesarea de Filipo. Jesús, viendo que la crisis se profundizaba, hace la pregunta que decide el destino de ellos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas vienen. Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Pero Jesús insiste. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, el pescador impulsivo, tiene el momento de revelación argumental más poderoso de toda la narrativa. Él clama, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El cielo se abre. Jesús lo bendice. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la profecía que sienta las bases de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero la euforia dura poco. La sombra de la cruz cae sobre la escena. Jesús comienza a decir a los discípulos que Él necesita ir a Jerusalén, sufrir mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Pedro, que acababa de ser la roca, se convierte en la piedra de tropiezo. Lo toma aparte y lo reprende. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús, volviéndose a Pedro, dice la frase más dura que jamás haya proferido a un discípulo. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La espada de la elección. Perder la vida para ganarla. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Capítulo 17. La gloria y el precio. La transfiguración. 6 días después, el Maestro toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, la élite de la élite, a un monte alto aparte, y allí el velo es rasgado. Jesús es transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Y no es solo eso. Aparecen con él Moisés, la ley, y Elías, los profetas, hablando con él. Pedro, aturdido por la gloria, dice tonterías. Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Él quería igualar a Jesús con los grandes de la historia, y la respuesta viene del cielo. Una nube de luz los cubre, y la voz de Dios rompe el silencio. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Los discípulos caen sobre sus rostros llenos de miedo,
Jesús los toca y dice, «Levantaos y no temáis». Cuando levantan no había nadie más sino Jesús solo. El drama de la duda continúa. Al descender, los discípulos preguntan sobre la venida de Elías, el precursor. Jesús confirma que Elías ya vino, Juan el Bautista, y no lo reconocieron. El dolor de Juan el Bautista es, en verdad, la sombra del dolor de Jesús. De vuelta en la llanura, un padre desesperado trae a su hijo lunático, epiléptico, que sufría terriblemente. Los discípulos intentaron, pero no pudieron sanarlo. Jesús reprende la incredulidad general. «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Él sana al muchacho con una palabra. Los discípulos preguntan, avergonzados, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». La revelación: «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». La fe no era una cuestión de poder, sino de escala. Y el capítulo termina con una revelación más de la divinidad de Jesús. Los que cobraban el impuesto del templo, la didracma, abordan a Pedro. «¿Vuestro maestro no paga la didracma?». Jesús se adelanta a Pedro, y para no ofenderlos ordena a Pedro: «Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, moneda suficiente. Tómalo y dalo por mí y por ti». El maestro que podía hacer que el pez pescara la moneda. La soberanía sobre el sistema. Capítulo 18. La regla del reino y el perdón incalculable. El drama ahora es interno. Los discípulos discuten: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así, la vanidad humana. Jesús se sienta y llama a un niño, y lo pone en medio de ellos. «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El mayor es el más humilde, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar». El drama de la pérdida. La parábola de la oveja perdida. El pastor deja las 99 en el monte y va a buscar a la única que se perdió. Y el júbilo. «Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños». Y la regla para el pecado entre hermanos. La disciplina de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oye, toma a 2 o 3 testigos. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y el poder más terrible es transferido a los discípulos. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el poder de la oración unida. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El clímax del perdón. Pedro se acerca ansioso. «Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7? Pedro creía que 7 era mucho. Jesús lo confronta con lo incalculable. «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón sin límites. Y la parábola impactante del siervo ingrato. Un rey perdona una deuda impagable, 10,000 talentos. Pero aquel siervo perdonado encuentra a un consiervo que le debía 100 denarios, una cantidad irrisoria. Ahí lo echa en la cárcel. El rey se enojó. «Siervo malvado, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y el siervo fue entregado a los verdugos. La revelación argumental, la amenaza final. «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». El precio del perdón recibido es el perdón dado. Capítulo 19. El matrimonio, la riqueza y el sacrificio. La elección final. La jornada alcanza su punto final antes de Jerusalén. Los fariseos lo rodean en Judea. La trampa es sobre el divorcio. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús los manda de vuelta al Génesis. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo.
Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La excepción, quien repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Los discípulos se asustan. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. La exigencia es radical. Jesús revela que el matrimonio es para todos, pero el celibato es un don para aquellos que pueden recibirlo. Y la escena más dulce. Le traían niños para que él pusiera las manos sobre ellos. Los discípulos, intentando proteger al maestro, los reprenden. Jesús, indignado, los defiende. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el clímax de la tentación. El joven rico, un hombre que lo tenía todo, corre hacia Jesús, se arrodilla. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús lo confronta. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven lista todo lo que hizo. ¿Y el giro? Jesús lo mira y lanza el ultimátum. Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El joven rico oye la sentencia, y se fue, triste, porque tenía muchas posesiones. La tragedia de la riqueza. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Los discípulos se desesperan. ¿Quién pues podrá ser salvo? Jesús los calma. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación es un milagro. Pedro, el eterno impulsivo, exige la recompensa. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La promesa gloriosa. Se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que dejaron casa, padres, hermanos, por causa de su nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Y el último enigma. De este acto la gran profecía. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La inversión total de valores. Capítulo 20. La inversión del reino. El último será el primero. Y para probar este punto, la parábola de los obreros de la última hora. El reino es un padre de familia que contrata obreros por la mañana por un denario. Contrata a otros a las 9, al mediodía a las 3 de la tarde, y contrata a los últimos a las 5 de la tarde. Al anochecer les paga a todos. Y comienza por los últimos. Los que trabajaron 1 hora reciben un denario. Los primeros exhaustos piensan, recibiremos más. Pero ellos también reciben un denario. La revuelta, la injusticia. Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. La respuesta del maestro es la lógica de la gracia. Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y la moraleja de la historia, la inversión de la lógica humana. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús sube a Jerusalén. La tensión es máxima. Toma a los 12 aparte y por tercera vez profetiza su muerte con detalles. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Y los discípulos? ¿Entendieron? ¡No! El drama de la vanidad humana. La madre de Jacobo y Juan se acerca, se arrodilla. Maestro, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los otros 10 discípulos se indignaron. La furia de la envidia. Jesús los llama, la lección sobre el poder. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Y la revelación de su propia misión. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Saliendo de Jericó, dos ciegos, sentados junto al camino, oyen que Jesús pasa y gritan el título mesiánico: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La multitud los reprende. ¡Cállense! Pero ellos gritan más fuerte: Jesús se detiene. ¿Qué queréis que os haga? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos. E inmediatamente vieron y lo siguieron. Capítulo 21. La entrada triunfal y la toma del templo, la llegada a Jerusalén. El clímax se aproxima. Jesús envía a 2 discípulos. Id a la aldea que está enfrente, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Traen los animales, ponen sus mantos sobre ellos y Jesús monta. Él no entra como un general en un caballo de guerra. Entra como el Rey de la Paz, montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías. La multitud explota. Hosana. Extienden sus mantos por el camino, cortan ramas de árboles. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La ciudad entera se conmueve. ¿Quién es este? Y la multitud respondía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y el primer acto del rey en su capital, la purificación del templo. Jesús entra en el templo de Dios, y su compasión se transforma en furia santa. Expulsa a todos los que vendían y compraban. Vuelca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Él clama: Escrito está: en mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Su poder es tal que nadie lo detiene. Y allí mismo, en el templo purificado, los ciegos y cojos vienen a él y él los sana. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas, viendo a los niños en el templo gritando: Hosana al Hijo de David, se indignan. ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús responde: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La guerra está declarada. En la mañana siguiente, la lección de la higuera seca. Jesús tiene hambre, ve una higuera llena de hojas pero sin frutos, y él la maldice: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó al instante. Los discípulos, maravillados, preguntan cómo. Jesús les da el secreto de la fe. Si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. De vuelta al templo. La trampa. Los principales sacerdotes lo rodean. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús los atrapa en su propia trampa. Yo también os haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¡Se congelan! Si decían del cielo, Jesús preguntaría: ¿por qué pues no le creísteis? Si decían de los hombres, la multitud los apedrearía, pues todos tenían a Juan por profeta. Responden cobardemente: no sabemos. Jesús replica: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Y él los ataca con parábolas. La parábola de los 2 hijos. El primero dice: no quiero ir, pero se arrepiente y va. El segundo dice: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Y la sentencia: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después. Y la parábola final de la acusación. La parábola de los labradores malvados. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió más siervos. Hicieron lo mismo. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús pregunta a los fariseos: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos dan su propia sentencia. A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros.
Y Jesús clava la profecía de David. ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y la revelación final: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Los fariseos, al oír, entendieron. Sabían que era de ellos que Jesús hablaba, y buscaron prenderlo, pero tenían miedo del pueblo. Capítulo 22. Las trampas finales y el gran silencio. La tensión es máxima. La guerra de palabras continúa. La parábola de las bodas. Un rey celebra las bodas de su hijo. Envía a sus siervos a llamar a los invitados. Y no quisieron venir. Menospreciaron. Se fueron a sus negocios. Y los siervos los mataron. El rey se enojó. Envió sus ejércitos. Destruyó a los homicidas e incendió su ciudad. La fiesta tiene que continuar. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y la fiesta se llenó de malos y buenos. Pero el rey entra y ve a un hombre, sin el vestido de bodas, el vestido de la gracia de la justicia. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y el hombre enmudeció. Atadle de pies y manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y el aviso, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La élite se une contra él. Las trampas. Trampa 1, los herodianos. La política. Maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? Si decía sí, perdería al pueblo judío. Si decía no, sería arrestado por Roma. Jesús percibe la maldad. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Le traen un denario. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Responden: de César. Y la respuesta que resuena por la eternidad: la separación de iglesia y Estado. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ellos, oyendo, se maravillaron y lo dejaron. Trampa 2, los saduceos, la teología. Ellos no creían en la resurrección y traen el enigma. Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Había pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Jesús los reprende por su ignorancia. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La revelación. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y sobre la resurrección, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La multitud oyendo se admiraba. Trampa 3, los fariseos, la ley. Viendo que él cayó a los saduceos, un doctor de la ley lo tienta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús resume todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu próximo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él venció todas las trampas. El giro de Jesús. Ahora es Él quien pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Responden orgullosos: de David. Y Jesús los acorrala. ¿Cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El silencio absoluto. Nadie podía responderle palabra. Y desde aquel día, nadie más osó interrogarlo. Capítulo 23. La gran revelación, el sermón de los ayes. La guerra terminó. La victoria es de Él. Y ahora, amigos míos, el clímax, el veredicto. Jesús se vuelve a la multitud y a los discípulos y lanza el sermón más terrible y poderoso. El desenmascaramiento final de los hipócritas. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo.
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Traen anchas filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ni seáis llamados maestros. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora, los 7 ayes, la condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La acusación final. Ellos construyen tumbas para los profetas que sus padres mataron. Llenad pues la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Él envía profetas, sabios, y ellos los matan, crucifican, azotan, para que sobre ellos caiga toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Y el lamento final. El corazón del Maestro se rompe sobre la ciudad que lo rechazó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¡Qué final! ¡Qué clímax! La casa está vacía, la roca fue rechazada, los sepulcros fueron expuestos. La elección fue hecha. Amigos míos, qué viaje de la semilla que cae en la tierra a la traición de Herodes, de la caminata sobre las aguas a la furia de los fariseos, y la revelación final de que el exterior puede ser hermoso, pero Dios ve el corazón. La pregunta de este capítulo es, ¿qué tienes que vender para seguir a Jesús? ¿Y cuál es el límite de tu perdón? Si esta saga de la renuncia, de la gloria y del precio de la perfección tocó tu corazón, no seas un sepulcro blanqueado. Limpia tu corazón. Haz clic en el botón de suscribirse y ven a ser la semilla que cae en buena tierra. Pide por un corazón puro en los comentarios y busca tu tesoro en el cielo dejando tu like para que este evangelio llegue a los que todavía están limpiando solo el exterior. Sí, dinos, ¿tu vida está guardando el tesoro de la tierra o la perla del cielo? ¿Tu casa está llena de su presencia o está desierta? Tu participación es la fe que mueve nuestro trabajo. Hasta nuestro próximo y electrizante capítulo.